Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dios los bendiga. Qué alegría estar con ustedes en este nuevo programa de Una Luz en la Oscuridad. Estamos aquí reunidos con Mariana y Cristian Arévalo en este nuevo programa para desarrollar una palabra directa para el corazón, no una palabra que nos sale de nuestra búsqueda personal y de nuestras palabras, sino una palabra que viene instruida del cielo. Una palabra para que nos transforme, para que nos cambie y para que haya vida donde hay muerte, donde hay oscuridad, haya luz. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están? Felices y expectantes como cada miércoles, espero que sí. Recuerden activar la campanilla, como siempre les recuerdo, de Vivo TV Radio Capital, todos los miércoles a las 20 horas, y del ciclo también, suscríbanse al ciclo Una Luz en la Oscuridad, porque después subimos el programa y compartimos para que sea de gran bendición, siempre Amén. Para aquellas personas que no conocen de Cristo. Acá íntegramente siempre hablamos de la palabra, siempre acompañados, siempre les digo que tengan un anotador, una lapicera, la Biblia en mano si quieren o si no la tienen. Anótense siempre los versículos que nosotros compartimos porque siempre va a ser de gran bendición y edificación para sus vidas. Hay algo que dijo que Cris, ¿no? La palabra es viva y eficaz, como dicen hebreos, ¿no? Amén. Es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo y penetra en donde, en nuestras coyunturas, en los tuétanos y discierne que las intenciones de nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra del corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Amén. Cuando nosotros tenemos mucha palabra depositada en nuestro corazoncito, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo, de nuestro Salvador. Va a haber luz, va a haber luz en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, porque hemos ingestado el pan de vida, Amén. Que es Cristo. Cuando ingestamos todo el bullicio del mundo, las malas noticias, nos informamos pero no nos empapamos. Pero cuando deglutimos, ingestamos cosas malas del mundo, malas posturas, malas reacciones, costumbres, malas palabras, palabras que no son de bien, la palabra bendición quiere decir buena noticia, quiere decir. Las palabras bendición quiere decir bien hablar, ¿no? Dar una palabra de bien, de vida. Entonces, cuando hablamos mal, estamos declarando maldición, ¿no? Palabras que no son buenas para nosotros. Y cuando ingestamos eso, algo en nuestro corazón se va con las palabras de maldición se van dañando nuestro corazón, ¿no? Pero cuando hay palabras de vida, cuando hay palabras de bendición, nuestro corazón ahí, como dice Mariana, se va sanando, ¿no? Y de ese corazón que está lleno de esperanza, de luz, de vida, va hablando de fe, va hablando de esas palabras de bendición. Eso refleja en nosotros. No es que no tenemos dificultades, las vamos a seguir, pero tenemos una postura distinta ante la vida porque sabemos que tenemos esperanza en aquel que nos amó primero, Jesucristo. Así que bueno, Mari, cada miércoles, bueno, como les decía, suscríbanse al canal. Manden si quieren al WhatsApp 11 26 17 69 36, adhiéranse al canal de difusión del WhatsApp y bueno, estén expectantes como siempre les decimos, así que porque el Señor nos tiene algo muy lindo para compartir. Cristo ya viene, hoy vamos a compartir una palabra que nos habla justamente también de la postura y de dónde estamos nosotros. Ahora vamos a entrar en el tema, pero sin más, Mariana, este es el ciclo Una Luz en la Oscuridad. Y ya comienza. Aunque pase el tiempo, sé que
que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Bueno, gloria a Dios por este tiempo, le pedimos al Espíritu Santo que este sea un tiempo de unción, de avivamiento, de fuego, de discernimiento, que nos hable directamente al corazón, que renueve nuestra mente. Vamos a hacer una pequeña oración para alinearnos y para despejar todo aquello distracción. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, por un nuevo amanecer en ti, Señor. Hoy queremos caminar en ti, Señor. Que venga tu luz en medio de nuestras oscuridades, en medio de lo que nos rodea y que nos apaga, que nos pone esa pata de elefante encima, Señor, y nos da angustia, temor, distintas emociones y reacciones, Señor. Hoy queremos venir a ti, Señor, y reconocerte, Señor, que necesitamos de ti. Estamos a puerta de tu vida, que es vida y vida en abundancia, golpeándote, Señor, para que nos abras y que perdones nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, y volvemos a ti. Hoy, Señor, apaga el sonido del mundo en este instante, en este momento, las distracciones, Señor. Nuestro espíritu que sea alineado a ti para recibir tu palabra fresca, tu palabra de vida, Señor. Hoy que penetre y que haga un bálsamo en nuestros corazones y en nuestros sentimientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, es tremendo, ¿no? Una hermosa semana hemos compartido. Espero que vengan viendo los programas y que, bueno, en la próxima clase, el próximo programa les voy a tomar examen, ¿sí? ¿No? No. Vamos a compartir no se asusten, no se asusten. Exactamente, no, nada de papeleta para que examen, no, esto es para compartir, para crecer, para seguir edificándonos juntos y bueno, crecer hasta la estatura que Cristo nos quiere que crezcamos, ¿no? Porque no sabemos cuál es, pero no sabemos que nosotros seguimos sus pasos, ¿no? Por amor a Él, porque Amén. Queremos escucharlo a Él. Hay algo que compartíamos con Cris en esta semana que nos inquietaba el Espíritu Santo de poder ver más allá de lo evidente, ¿no? De que el Señor nos enseña a ver ese plano espiritual que a veces no llegamos a ver, que a veces no llegamos a ver en lo natural, ¿no? Porque nosotros caminamos en el mundo, pero no vemos ese plano espiritual. Claro. Por eso necesitamos estar compartiendo de la palabra, necesitamos leer de la palabra, porque es la que nos va a permitir ver eso más allá de lo evidente. Y saber, ¿no? De lo que pasa, digamos, en el plano espiritual. Conociendo a través de la palabra. Naturalmente vivimos por la vista, ¿no? Caminamos por la vista, por los sentidos, por lo natural, por el tacto, por el gusto, por el olfato, por el oído. Pero la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero tenemos que nacer al Espíritu para que espiritualmente, que estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado original, seamos reconciliados a través de Jesucristo. Por eso Él pagó el precio en la cruz. Para reconciliarnos. Y cuando pasa eso, nuestro espíritu cobra vida y empezamos a entender las cosas. Seguimos en este mundo, seguimos caminando por cosas naturales, pero empezamos a menguar y empezamos a ver las cosas espirituales, empezamos a entender cómo se mueve el mundo invisible que no vemos, porque hay un mundo invisible alrededor nuestro. A veces decimos, uy, mirá, pasó esto. Hay un dial, que el otro día hablaba yo con Mariana, es como la radio, ¿no? La radio tiene un dial, pero todas las frecuencias convergen en un espacio que no lo vemos. Cuando cambiamos el dial de la radio o el canal de la televisión... Ustedes no los cambian ahora. Claro, ahí se sintoniza a la frecuencia que queremos estar y que elegimos. Así pasa en el plano espiritual. Hay muchas cosas que pasan en contra, a favor. Hay un Dios obrando y un infierno queriendo que desistamos, que caigamos. Y cuando nosotros nos
apagamos ese dial del mundo, de todo lo que nos invade, y ponemos el dial del cielo, empezamos a entender y a escuchar, a discernir todas esas cosas que, claro, todas esas cosas, pero vemos Mariana, cuando el profeta Elías, bueno, cuando le dice, el ayudante le dice, Señor, son todo este ejército contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? No podemos. Y dice, le pide al Señor que le revele, ¿no? Y abre sus ojos, abre sus ojos y ve que más eran los que estaban a favor que los que en contra. Había un ejército de ángeles, amén, espiritualmente, que vencieron, y el enemigo no prevaleció naturalmente, y los ángeles vencieron por la mano espiritual. Muchas veces no vemos que el cielo está a nuestro favor, defendiéndonos, así que bueno, qué tremendo, ¿no? Por eso la parte espiritual, si les apasiona, en el mundo muchas veces decimos, uy, esto, lo oscuro, los misterios, pero hoy vamos a hablar de un misterio tremendo, y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos hable a nosotros mismos, porque es un tema muy profundo. Hoy vamos a estar hablando del silencio que rugió. ¡Wow! Lo que Jesús hizo en los 3 días de muerte y resurrección. ¿Qué pasó en el medio? Porque tenemos un Viernes Santo, un sábado de silencio, un sábado que el cielo enmudeció, un sábado que hubo tristeza, y hubo un tercer día, un domingo de resurrección, pero nosotros pasamos muchas veces del viernes al domingo. Y el sábado no lo queremos, ¿no? Decimos, bueno, pero ¿qué sucedió entre el grito en la cruz y la piedra removida del sepulcro? ¿Qué ocurrió entre la muerte del Cordero y la gloriosa mañana de la resurrección? Hoy, por eso, en Una Luz en la Oscuridad, vamos a entrar en esta gloriosa resurrección, en este misterio, ¿no? En este profundo misterio, en los 3 días que sacudieron al infierno. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. ¿Están ahí preparados para sumergirse con nosotros? Espero que sí, ¿no? Bueno, vamos a la palabra. ¿Qué dicen la palabra en Mateo 12:40? Vamos ahí, anoten ahí. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, dice la palabra, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, el mundo, ¿qué vio? Un silencio vio. Los cielos se oscurecieron. Ustedes recuerdan que el cielo se oscureció, el velo se rasgó. La tierra tembló, parecía que todo había terminado ahí, ¿no? Para muchos había terminado ahí, pero para los ojos humanos había desesperanza, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras vidas viene alguna aflicción, Mariana, y tenemos desesperanza, ¿no? Viene el problema. El cielo se cerró, el velo se rasgó. Los corazones se compungieron, porque el Mesías había muerto, había padecido. Muchos habían ido no entendían, a Emaús, ¿no? Pero ¿qué pasó entonces? Los ojos humanos no veían justamente, no veían ese plano espiritual que recién nosotros les decíamos, lo invisible. Esa batalla que se libraba trascendentalmente en ese plano espiritual que nosotros no llegábamos a ver. Durante esos 3 días el cuerpo de Jesús estaba reposando, ¿no? En el sepulcro. Pero su espíritu, ¿qué estaba haciendo? Conquistando. Tremendo. Él estaba conquistando, ¿no? Él no fue un prisionero de la muerte, sino el capitán ¿de qué, chicos? De la redención. Porque esa descendencia tenía un propósito. Descendía con propósito. Exactamente. Para el mundo, para el enemigo, había ganado en esa cruz. Si hubiésemos visto
el plano espiritual, Jesús cargando el pecado de la humanidad, no solamente una muerte, no solamente un cordero muriendo, sino Dios mismo, el Hijo de Dios, cargando el pecado por nosotros, porque Él nos amó primero. Él nos vino a rescatar, Él nos vino a dar salvación, Él nos vino a dar redención y justificación. ¿No? Él nos vino a justificar, Mariana. ¿Recuerdan lo que el pastor Cristian Suárez nos había compartido, ¿no? Que la cruz tenía un significado, cada cosa, cada clavo, sus clavos en las manos, en los pies, la espina en la corona de espinas, todo tenía un significado, ¿sí? Cada señal. Exactamente. Bueno, entonces Jesús había descendido entonces al corazón de la tierra y fue un descenso planificado, o sea, Dios ya había planificado eso desde antes de la fundación, de que cada uno de nosotros naciéramos y estuviésemos acá compartiendo de la palabra. Jesús mismo lo profetizó, ¿no? Esto ya había sido declarado muchos años atrás. Por Isaías, en profecías, pero Jesús lo estaba anunciando mismo a sus discípulos. Sin embargo, ellos no lo podían ver, no lo podían entender, no lo querían discernir, hasta que aconteció y se desesperanzaron, creyeron que todo había terminado, estaban desesperados. Al morir su pastor, se dispersaron como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Pero el cielo en apariencia había enmudecido, Mariana, pero Dios siempre está obrando, donde el cielo aparentemente enmudeció, como muchas veces nos pasa a nosotros, que tenemos una dificultad, un desierto, una angustia, algo muere en nosotros. Puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser algo que nos está aconteciendo. Cuando algo muere, hay un silencio, hay un proceso de gestación a lo nuevo, porque la palabra dice que todo nos ayuda a bien en el cielo, en el reino de Dios. En el mundo tenemos aflicciones y no tiene las cosas propósito. La palabra dice, podemos trabajar incesantemente, pero si no lo hacemos en Dios, para Dios y con Dios, en vano trabaja el que siembra. Porque perece y todo eso no sirvió, no se lo llevó ni nada. Nosotros, cuando estamos en el reino de Dios, todo tiene propósito por las generaciones y estamos sembrando tesoros en el cielo, no en la tierra. Cada semilla, cada gota de sangre, de sudor, de lágrimas, estamos sembrando en el cielo. No somos perfectos, pero como decía recién, hemos sido justificados por la gracia, por Cristo. Ni aún un justo hay en esta tierra, pero somos justificados por la fe puesta en el Hijo de Dios. Y en esa justicia, y en esa justificación, Dios nos ve como justos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y somos injertados en el pueblo adquirido, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, como nación santa, pueblo adquirido, como el Israel espiritual. Somos injertados en su pueblo. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas, para ser llamados hijos de Dios, para poder dar a conocer el reino de los cielos que se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a nuestros corazones. Padecemos, sufrimos, acontecen cosas, pero dijo Jesús que la semilla debe morir, debe caer a tierra para que dé fruto, debe morir. Y aparentemente no pasó nada, cayó en la tierra, pero a su tiempo esa semilla da fruto. Si no cae a la tierra y no muere, como murió Jesús, no da fruto. Hoy vemos el fruto de Cristo. Las generaciones hablan y estamos hablando de un Cristo que murió hace más de 2000 años. Y somos parte de esa promesa de Abraham. Claro. La realidad es que cada uno de nosotros somos parte de esa estrella, como le dijo el Dios a Abraham en ese como momento. Las estrellas del cielo. Como somos abundantes, cada uno de nosotros somos esa luz, claro. ese luminario. La gracia
de Dios quizás no se entiende y el pacto de la fe no comenzó solamente con Jesús. Sí, se abrió la puerta y el velo se rasgó y entró la gracia inmerecida. Amén. Pero el padre de la fe, Abraham, que comenta Mariana, él nos llamaron el padre de la fe, el amigo de Dios. El que hizo, casi hace el primer sacrificio de su hijo pedido por Dios. Sin embargo, Dios le dijo, no, sacie tu corazón, yo voy a hacer el sacrificio más grande por la historia, de una vez y para siempre. Nadie ahí van a entrar en la gracia. Nosotros vivimos en la fe que fue depositada en Abraham, porque después vino Moisés con la ley, y por la ley nadie puede hacer la ley, ¿no? Las leyes deben ser grabadas en nuestros corazones, ¿no? Para hacer los mandatos, o sea, hablar bien, caminar bien, vivir bien, elegir bien, caminar con el Señor, que ese es el fin de eso. El temor de Dios es estar alejado del buen camino y entrar en un camino de oscuridad, o sea, perdidos, sin rumbo, porque cuando estamos sin el pastor, estamos como ovejas sin rumbo, y vamos por ese valle de oscuridad sin propósito. Aún digamos, uy, mirá, tengo mi empresa, tengo mi familia, esto. Son rellenos, Sí. en realidad son cosas momentáneas. Son cosas que las queremos, las necesitamos, pero quedan en esta vida y no tienen trascendencia en el plano espiritual. En cambio, cuando caminamos con Dios, todo es eterno. Dice que todo nos ayuda bien. El Señor le viene y le pone la semilla de vida, es Cristo. En todo le pone el sello de su Hijo. Y todo eso cobra en el plano espiritual. Cuando pase todo, dice, pasará, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Amén. pase todo, va a llegar un tiempo que va a pasar todo y lo vamos a ver. Va a venir el Hijo del Hombre, va a venir Jesús en su gloria, y va a venir la nueva Jerusalén, la nueva tierra prometida, que fue en su momento con Adán y Eva, bueno, para todos los que aceptaron en el corazón a Cristo y lo recibieron y caminaron con Él, va a venir esa nueva tierra de bendición. Vamos a caminar en esa nueva tierra, y esa nueva tierra que va a ser eterna, que va a ser fructífera, que no va a haber más llanto, ni crujir de dientes, no va a haber más lágrimas, ni angustias, ni enfermedades, no habrá más muerte, va a haber gloria eterna, pero debemos caminar con Él. ¿Y qué fue lo que hizo? No solamente queremos hablar de lo que hizo Mariana Cristo, de lo poco que sabemos, ¿no? Pero el discernimiento, la palabra, lo que dijo Jesús después de resucitado, saber lo que padeció y lo que pasó entre la muerte y la resurrección. No solamente sino entenderlo, pero sí, ¿qué nos influye a nosotros? ¿Qué nos mejora? ¿Qué nos sirve? ¿En qué lo aplicamos? Ahora ¿cómo lo aplicamos? Ahora vamos a ver, vamos a seguir desarrollando esta palabra para ver lo que verdaderamente hizo Jesús y cuál fue el significado, los por qué, los para qué, los cómo. Tantas preguntas tenemos en el corazón, porque como nuestra vida a veces se ve tan seca, marchita, angustiada, temerosa, sin respuesta. Golpeamos las puertas, decimos estoy, la verdad, en un viernes santo, un viernes de muerte, un viernes de oscuridad, un viernes que se me murió el sueño, se me murió un familiar, que se cerró un negocio, no tuve respuesta en esto, algo murió en mi vida y no veo respuesta. Pero vemos, mi mamá siempre decía, hijo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿no? El problema en algún momento tiene solución o pasamos nosotros y igual perece. No hay la dificultad, el problema, en un momento hay caducidad, ¿no? Pero en la palabra de Dios dice algo parecido, todo nos ayuda bien. Dice, el Señor nos dice algo mucho más profundo y más glorioso. Dice, todo lo que hagas y todo lo que te acontezca te va a ayudar para bien, porque yo lo voy a confabular todo, voy a organizar el mundo espiritual para que obre a tu favor. Las bendiciones
no las tendrás que perseguir, sino las bendiciones, como dice en la palabra, te perseguirán. Amén. Y te alcanzarán. Y serás bendito. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y tendrás favor y bendición sobre reyes, sobre autoridades, favor sobre tu familia, favor en tu vida. Y vas a ser luz en medio de la oscuridad. Amén, amén, amén y amén. Tómensela porque es para cada uno de ustedes las promesas del Señor. Nosotros tenemos que, como recién decía Cris, anclarnos, como hemos dado en un programa, anclarnos, abrazar las promesas, persistir en las promesas. A veces cuestan porque justamente, como decía Cristian, vamos a tener tribulaciones, claro que sí, vamos a tener un viernes en el que se muere, va a pasar algo que nos va a choquear, nos va a sacar de ese estatus que nosotros tenemos, Sí, de esa nos desestabiliza. Exactamente. Y a veces, ¿qué queremos? Queremos ya la respuesta del Señor. Y el Señor vemos que ese sábado no nos responde, ¿no? Alguna mala noticia, alguna enfermedad, algún negocio algo que no está funcionando, que no funcionó, que nos desilusionamos, que nos decepcionamos, que no vemos respuesta. Cristo había padecido en la cruz y la desesperanza de sus familiares, de sus amigos, de sus discípulos, era penetrante, era mortífera totalmente. No había esperanza porque no podían entender. Nosotros hoy tenemos las explicaciones, tenemos la convicción, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos da a la convicción para todas las cosas. Entonces podemos entender, pero sin embargo a veces no entendemos en nuestra vida por qué me pasa esto, para qué me pasa esto. ¿Por qué debo parecer? Los por qué, ¿no? No Señor, sé. le preguntamos los por qué al Señor cuando la realidad no son por qué, sino son para qué. A veces el Señor, cuando comenzamos en nuestro caminar, el Señor, ¿qué quiere hacer? Transformarnos. Y Él es el mejor alfarero, es el mayor maestro justamente para poder moldearnos a nosotros. Solo que nosotros tenemos que permitirle a Él. Un alfarero cuando hace una pieza, ¿qué hace? Le da forma, le saca todas esas asperezas, la mete en el fuego. Si la tiene que hacer de nuevo, la vuelve a hacer la masa y la vuelve a hacer. Muchas veces nos hace eso el Señor a nosotros y nos duele, el proceso nos duele, pero muchas veces... Después quedamos hermosos. Pero es necesario. Después vemos que brilla en nosotros. Le mandamos saludos a Masa y a Estela y familia. Dios los bendiga. Mucho. Gracias por estar con nosotros. Y este no era un descenso entonces de derrota, Mariana, sino de conquista. Amén. Tremendo. ¿Y a dónde fue Jesús? Murió. ¿Y dónde fue su...? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿A dónde descendió? Ya su cuerpo yacía en el sepulcro, pero él descendió en espíritu, descendió a lo profundo del Seol. El término Seol o en hebreo o Hades en griego significa, se refiere a un lugar donde las almas, ¿dónde fue el Señor? Donde las almas iban como no como final, sino como un medio. El Seol estaba dividido por un abismo. Jesús lo explica en el rico y Lázaro. Él da a conocer ambos lados. En el centro de la tierra, donde está el Seol o el Hades, van las almas al lugar de consuelo, que es el seno de Abraham, que Abraham, el padre de la fe, los recibía y era un lugar de consuelo, una especie de paraíso momentáneo. Estaban ahí en una expectación a lo que vendría después, al lugar que abriría Jesús en la resurrección, que es el paraíso, al reino de Dios en los cielos, ya no en la tierra, en las profundidades de la tierra, en el centro de la tierra, sino en el paraíso. Pero estaba dividido en dos: un lugar de abismo, Mariana, y un entremedio, y a un costado y el otro ninguno podían acceder, el lugar de consuelo de las almas en Dios, las que creyeron en Dios, las que caminaron en fe, las que confiaron en Él, y las almas que murieron en desobediencia,
en iniquidad, los que no elegían al Señor, los que estaban, los impíos, los que estaban en el lugar de tormento. Tal cual. Figurémonos el lugar de tormento, el infierno, como una comisaría, ¿no? Una penitenciaría. El preso está en la cárcel, pero está esperando el juicio para ya después llevarlo, digamos, verdaderamente a la cárcel. Mientras tanto está en un lugar intermedio. Hasta el día de hoy, el lugar de tormento sigue activo. Pero el lugar de consuelo, al Jesús resucitar, cierra ese lugar, toma las llaves de victoria, las llaves que había tomado Satanás, y se lleva todas esas almas, pero al cielo, ¿no? Pero entre medio, ¿qué es lo que hace Mariana Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¡Wow! Descendió al Hades, ¿no? No como víctima, sino como rey redentor. Como afirma en 1 de Pedro 3, 18 al 20, ¿no? Que predicó a los espíritus encarcelados, proclamando que la victoria fue un grito en el silencio, fue el clamor desde la cruz, dice en 1 de Pedro. Como dice en Mateo 27, 46, hemos compartido estos versículos, ¿no? Ya antes. Dice Elí, Elí, en esta semana de Semana Santa. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿no? Y esto también, el Señor se lleva una profecía que fue en el Salmo 22.1, ¿no? Si querés, Cris, búscalo para que lo traigamos a memoria también, como para que... El Salmo 22.1 dice, este grito marcó el inicio de un descenso, fue el momento, ¿no? El momento en que Jesús cargó con el abandono, el pecado, el peso del juicio y entró en las sombras del Seol, que recién decíamos, ¿no? Fue un lamento, una desesperación, sino el cumplimiento profético, como recién decíamos, 22.1. ¿Qué dice? Salmo 22.1. Dios mío, esto lo escribe David, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bueno, Jesús en la cruz proclama estas palabras mismas, ¿no? Cuando siente ese vacío, esa separación, porque Dios es un Dios santo, no puede estar en comunión con el pecado, pero el Dios invisible se hizo visible a través de su Hijo, y Él mismo, Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero encarnado en carne, visiblemente en su Hijo, es crucificado, y en ese momento hay separación. Amén. Ese es el momento de separación, porque el pecado no podía convivir, ni podía estar en diálogo con Dios, un Dios santo, a la tercera potencia, ¿no? Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, un Jesús Santo, un Espíritu Santo y un Dios Santo. Amén. Entonces, pero Jesús, para poder llevarse todo el pecado del mundo y darnos perdón y reconciliación, tuvo que hacerse pecado. El santo, el que vivió como cordero perfecto sobre esta tierra caminando, se hizo santo por nosotros, se hizo pecado por nosotros y se hizo maldición, maldito en un madero, para que nosotros podamos ser libres de la condenación. Bien. Cris. Entonces, el grito, como decía Mariana, marcó ese descenso, ¿no? Fue la marcha triunfal en las profundidades. Y vamos a hacer un espacio ahí, Mariana, porque tenemos mucho más para comentar, para desarrollar, pero queremos alabar a Dios, a un Dios que está con nosotros, a un Dios que camina con nosotros, a un Dios que descendió del cielo y que descendió a las profundidades para sacarnos de la inmundicia y para reconciliarnos con Él y darnos vida, y vida en abundancia y vida eterna. Amén. Darnos salvación. A ese Dios glorioso vamos a alabarnos y decirle: Dios Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Amén. Ahí vamos al tema.
lleno de gloria y honor, y ángeles alrededor. Aún así se humilló, no le importó mi condición, de su poder me llenó cuando le abrí mi corazón. Adonai, mi gran Señor, el Elión, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, de ropas nuevas me vistió, de autoridad me concedió, para murallas romper y principados vencer. Él puso en mí su favor, su brillo alrededor, y mi alabanza le doy junto a la creación. Adonai, mi gran Señor, el Elión, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Él es digno de la honra. Emmanuel, oh, Adonai, mi gran Señor, Elohim, mi creador, Jehová Shalom es mi paz, será. El que conmigo está, eres Emmanuel, Dios altísimo, Jehová Jireh, mi proveedor, es mi paz, será. El que conmigo está, eres Emmanuel, Emmanuel. Wow, tremendo, ¿eh? Él es Emmanuel, Amén. el Dios que camina con nosotros, el Dios con nosotros. Qué belleza, todo lo que nombraba, Dios Dios proveedor, Jehová Jireh, Dios. cada una de lo que Significa. estaba nombrando significa una nombre. característica, una cualidad, un nombre de nuestro Padre. Dios en lo que es Él, en esencia, en lo que hace Amén. por nosotros, ¿no? Entonces, durante estos 3 días vamos a seguir en la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Predicó a los espíritus encarcelados en 1 de Pedro 3, 18 al 20. No fue una oferta de salvación para los espíritus encarcelados, sino una proclamación de la victoria que estaba arrebatando, que estaba venciendo, que había vencido, ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Cumplió las promesas hechas a los patriarcas en Hebreos 11, 39 al 40. No lo tengo acá, si querés lo leo. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios
alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow, tremendo. Tremendo. Entonces tomó las llaves del Hades, por otro lado, qué tremendo. Y de la muerte, en Apocalipsis 1:18, no, 1:17 al 18. Sí, ya te lo leo. Ay, perdóname. Ahí lo Yo lee como Mariana. la Biblia dice, cuando lo vi caí a sus pies, a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, wow, yo soy el que vive, dice el Señor, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, gloria a Dios, Tremendo. y tengo en mi poder las llaves de la muerte de la tumba, wow. ¿Y qué más hizo? Abrió el paraíso. Por eso se dice, por eso Jesús le dice, cuando están crucificados, con los dos malhechores a sus costados, al ladrón arrepentido le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23:43. Tremendo, ¿no? Qué glorioso que el Creador esté padeciendo lo mismo que nosotros. Qué gran amor, ¿no? Y en esa crucifixión, que le haya dicho, hoy mismo estarás en el paraíso, le declaró la salvación. No, el mundo, muchas veces decimos, sí, pero Dios me perdonó, pero el mundo me sigue crucificando. Y el mundo nos va a seguir pasando la factura, pero Dios ya nos justificó con él. Ya ante el trono de la gracia ya nos perdonó, si verdaderamente algo pasó en nuestros corazones, nos hemos arrepentido, pasamos de esa muerte a vida espiritualmente, pero a veces hay un proceso y el mundo, tenemos que pagar las facturas que debemos, tenemos que darle al mundo, por eso Jesús dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? El mundo nos va a seguir pasando esa factura y nos va a seguir diciendo quizás muchas veces, pero yo sé quién eras, cómo eras, y seguramente nos van a decir cómo sos, ¿no? Porque ellos todavía no ven muchas veces ese cambio, pero nosotros en el proceso vamos a reflejar y verdaderamente van a ver que algo pasó en nuestro corazón, que algo cambió en nosotros. Sí. Vamos a ser como Simón de Cirene cargando momentáneamente esa cruz, ¿no? Cuando lo ayudó a Jesús, ¿no? Cuando llevaba la cruz al Calvario. Entonces tenemos que cargar momentáneamente una cruz, vamos a padecer persecución, a veces de la familia, a veces del entorno laboral, a veces en el entorno religioso, en distintos, vamos a seguir Jesús mismo, la familia no creía en él, el lugar, el territorio en que estaba no creía en él. ¿Quién es este que habla de esta forma? No es el hijo del carpintero, decía, no es el hijo de María, de José, el que tiene las hermanas y los hermanos. Sí. Tal cual, ¿no? Entonces, nos dejan ahí sellados, ¿no? En lo que supuestamente éramos, pero nosotros somos quienes, como dice en Efesios 1, somos hijos de Dios. Entonces era la gran procesión espiritual anunciada en Efesios 4, del 8 al 10. Que dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió en el mismo, que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Amén, esta es la versión NTV, ¿sí? Tremendo, entonces, subiendo a lo alto, como remarcar, llevó cautiva toda cautividad. Los justos fueron liberados del lugar de espera y trasladados al cielo, lo que hablábamos. Entonces en el sábado santo el cielo hizo silencio. Ese sábado fue tiempo aparente de silencio. Para los discípulos fue
algo justamente eterno, sepulcral, desamparo, decepción, desilusión, angustia, temor, depresión, todo pasó por ellos, pero la actividad intensa en el mundo espiritual, había actividad intensa en el mundo espiritual, como decía en el mensaje, el sábado santo es la tierra que nadie, es la tierra de nadie, entre las preguntas y las respuestas. Entre las preguntas y las respuestas hay un medio, yo estoy padeciendo, estoy pasando algo. Mariana, me pasó esto, me estoy muriendo en esta situación, estoy padeciendo una enfermedad, estoy perdiendo mi negocio, me estoy separando, me está padeciendo algo está aconteciendo en mi vida, una tribulación, y hay muerte ahí. Hay muerte en el área, en las esperanzas, en nosotros. Siempre va a haber entre eso y la revelación, la bendición, la victoria, lo que acontezca después para superar eso, porque vamos a otra parte, va a pasar, ¿qué va a pasar? Hay un entremedio, hay silencio, ¿no? Hay un desierto. El pueblo de Israel fue liberado de la cautividad del pueblo de Egipto, pero pasó al desierto del proceso. Sin embargo, no hubo silencio ahí de Dios, pero hubo proceso para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros debemos pasar esos procesos entre el Viernes Santo y el domingo de resurrección? Hay un sábado, porque las respuestas no llegan mágicamente en su mayoría inmediatamente. Siempre hay un sábado, hay un silencio, hay una metamorfosis como la mariposa. Para ser mariposa es oruga y es transformada para llegar a florecer. Ese sábado es el proceso que todos vivimos en algún aspecto, que algo debe morir en nosotros, como pasamos por las aguas de bautismo, para que podamos renacer a Cristo. Cuando pasamos por las aguas, morimos juntamente con Él, crucificamos nuestra carne, para que mengue nuestra carne y crezca Cristo, que nos da revelación, nos da bendición, nos da esa unción, nos hace un nuevo nacimiento y somos despertados a toda su gloria, ¿no? Porque para vivir en su gloria debemos ser como Él. El Padre nos ve como al Hijo, por eso somos justos aún siendo injustos. A través de su Hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, dice la palabra en Lucas 24, del 5 al 6. Dice, ¿Por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Ha resucitado, dice la palabra. El cuerpo ya no estaba, los lienzos así yacían en el sepulcro. Pedro, al mirar, ¿qué dice? Regresó a casa asombrado, como dice en Lucas 24:12, ¿no? El rey había regresado, no del vacío, sino de la conquista más gloriosa que se haya conocido, la esperanza de los muertos y la seguridad de quién, de los creyentes, de cada uno de los que creyó en él, ¿no? Jesús dijo, como dice en Juan 11, del 25 al 26, yo soy la resurrección, dice el Señor, y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una promesa, ¿no? Nosotros, muchos los que se han bautizado, creo que saben lo que significa el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, nos sumergimos. ¿Qué hacemos cuando nos sumergimos? Dejamos esa vieja persona. No es, para que entiendan, y el que no sabe, no es aspersión como en otras religiones, que es una agüita sobre la cabeza en los que recién nacen o en distintas... No, tiene que verdaderamente haber una convicción en la persona, tiene que tener una madurez, porque a partir de esa madurez es juzgado. Los niños son de Dios, nacen en pecado, pero a través, sí se les bendice, puede haber una bendición y entregárselos al Señor, pero para que seamos verdaderamente unidos a Él debemos pasar por las aguas con una convicción, algo que pasó primeramente en nuestro corazón y después lo reconocemos ante el mundo a través de las aguas, pasamos por las aguas, nacemos, recibimos al Espíritu Santo como Jesús. Viene el Espíritu sobre él, el Padre de los cielos dice, ahí está mi Hijo amado. Exactamente, que tengo promesa. Entonces debe pasar, Jesús se bautizó
por inmersión total, Tal no por cual. aspersión. Aspersión es unas gotitas en la cabeza, como algunas religiones que simbolizan, es un símbolo, pero no es lo que nos mandó ni lo que nos enseñó Jesucristo, ni el bautismo de Juan el Bautista. El verdadero bautismo es inmersión. Por eso, si no te bautizaste, y vamos a hacer un programa vamos a hablar acerca del bautismo, es dejar, bueno, es claro, dejar, porque a veces justamente. uno dice, pero yo ya me bauticé en otra religión de esta forma. No, el verdadero bautismo, lo que pasó en tu corazón tiene que ser pasado por las aguas Tal profundas. cual. Dando fe, ¿no? De justamente. Porque de que esa simbolizan vieja la persona, muerte, ¿no? Esa Directamente. vieja persona que ya no somos para nacer en Cristo. Claro, por eso un niño no puede decir, sí, bueno, no, lo están haciendo algo los padres, muy bien, bendiciéndolo, pero lo están bendiciendo, no están dándole una protección, pero la salvación pasa por algo que pasó primeramente en nuestro corazón. O sea, esta promesa no era solo una poesía espiritual, es una realidad eterna, como recién le decíamos. Jesús caminó por la muerte, la atravesó y Tremendo. volvió con las llaves en la mano. Ahora la muerte no es un final, es la puerta. ¿A qué? A la cruz. Tremendo. Entonces la cruz fue el precio, el Seol, el reino en medio de la tierra, el lugar de consuelo, el lugar de tormento, el lugar de consuelo que está cerrado, hasta ese momento estaba abierto. Tal cual. El Seol fue el campo, la resurrección, la victoria, ¿no? El infierno lo oyó y tembló, los ángeles caídos fueron confrontados con juicio, los justos fueron libertados, la piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío y el trono de los Ocupado. cielos fue ocupado. Wow. Tremendo, ¿eh? Entonces hoy podemos mirar la muerte sin temor, el silencio sin desesperación, el vacío con esperanza. Podemos tener esperanza. Vemos una tumba vacía y vemos esperanza. Vemos una cruz y sabemos que Cristo no está crucificado ahí. Como a veces se ve, digamos, viendo verdaderamente, vemos un Cristo crucificado, pero Cristo ya no está ahí. Él ya venció la muerte. Amén. No podemos seguir mirando y seguir crucificándolo. Sí, lo crucificamos cada día, obviamente, pero mirando algo como símbolo que está ahí. No, Él ya no está, ya se bajó, dejó la tumba vacía y está a la diestra del Padre. Y esa es Sentado en nuestra el trono. esperanza, y esa es nuestra confianza, y esa tiene que ser nuestra mirada. Entonces hoy podemos mirar la muerte sin temor. Entonces, y porque Cristo, ¿qué hizo? Descendió, venció y resucitó. Gloria Wow. a Dios, tremendo. Entonces, muchas veces estamos en un sábado santo, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un sábado santo? Ese es el lugar de silencio que nos está, que no sabemos qué nos va a deparar, pero si tenemos la confianza, la esperanza en que Cristo murió por nosotros y que todo nos ayuda bien, vamos a tener un domingo de resurrección. Amén. Vamos a tener la respuesta y la certeza, la confianza puesta en la fe, en el Hijo de Dios, que seremos más que vencedores, que tendremos la victoria porque ya la tenemos, porque ya venció Cristo, que está con nosotros. Entonces debemos creer como lo hizo Abraham, esperar como David, confiar como lo hizo. María en el sepulcro. La redención no fue solo para los vivos, sino también para los que murieron En fe. en la fe. Así que bueno, agradecida, Cris, porque Tremendo. bueno, mucho para contar y la verdad que Podemos creo que seguir desarrollando. nos quedamos cortos, pero la realidad que diríamos que compartir algo que el Señor depositó en nuestro corazón como para Y poder seguir interrogándonos, ¿no? Y la cruz es muy profunda, y hoy teníamos que profundizar Un poco en más. aquella cruz que se sumergió en lo más profundo en el misterio. Gracias, Mariana, por esta palabra. Gracias a ustedes del otro lado. Gracias por acompañarnos en este programa que hemos llamado Una luz en la oscuridad. Y si este mensaje tocó sus corazones, compártanlo a alguien que mírenlo de nuevo, oren en los versículos y recordemos, Cristo no solo
Murió, descendió y resucitó. Esa fue una parte, murió, descendió y resucitó. Sino que ya viene, Cristo ya viene. Esperémoslo con las lámparas encendidas. Este fue el ciclo. Una luz en la oscuridad. Dios los Hasta el bendiga. próximo miércoles. Aunque mis ojos